internet tigo uksana yanap tapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akaw kichawi uñañis ayanyani. Interculturales dan 48 horas al gobierno para detener a Rómulo Calvo. Enviaron una carta al presidente Luis Arce en la que dan 48 horas para detener al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El viceministro Siles revela que Rómulo Calvo ya fue denunciado por sedición. Siles informó que un asambleísta departamental inició el proceso contra Calvo. Asamblea de la Paseñidad acoge demandas cívicas, convoca marcha y amenaza con paro. La Asamblea de la Paseñidad exige la abrogación de la Ley 1386, la restitución de los 2/3 para todas las decisiones en el legislativo y anulación de un paquete de leyes. Pacientes con diabetes realizan la caminata por la vida. 14 de noviembre, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, pacientes con diabetes protagonizaron la primera caminata por la vida, el Día de la Lucha y Concientización de la Diabetes mellitus. Eva Copa fue operada de emergencia por una hernia y tiene baja de 10 días. Tras la intervención que se desarrolló el pasado viernes, la autoridad de DIN se encuentra estable en terapia intermedia. Este viernes concluye el plazo de preinscripción 2022 en unidades educativas de alta demanda. Los padres de familia deben llenar un formulario, imprimirlo y llevarlo a los colegios donde se solicite el cupo vacante. Askero ki panay kira kuya kana kamay kutim barun tasniya ne kalwana yate uni kambi kut angkasina ukama ki panagi unya kip tayani kuni hamde te uni gasarias kayang ka hamari kana kantak pachu ki yate uni kambi ka waki chawa katasina ukama ta yate uni kambi maki panyataki. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Europa angka hamarikana ham taparikiu kampi sapakinchi nega mapita yanap tanakung kenche nyawo naktokeru COVID-19 usutu kanyata kunagan niya bakuna kwa kalakatawai pes kamaralita alayaru kamatas tu kicho ne kambi pokasina. Europa prepara medidas contra el coronavirus. El objetivo es parar una ola de contagios en invierno. Ha empezado la campaña de vacunación en Viena para los niños de 5 a 12 años. La medida más llamativa para prevenir contagios en Austria es el confinamiento de los no vacunados. Hemos explicado a los niños por qué existen estas medidas en Austria y por qué existe la vacunación, así que creo que saben que tienen una alta protección después de la segunda dosis, como con todas las demás vacunas que han recibido hasta ahora, de acuerdo con el plan oficial de vacunación para niños. Venezuela ngaha mariganste ni aquí o elecciones regionales. Chiya una así para katakia ha oposición que sangue ni ngaha walas ko kicho ni gambu chikanya si pa marca chile ni kana chikya pa ni kapataki. Todos los partidos deberán haberse unido todos juntos para poder hacer una sola unión, para sumar votos, ¿ve? Pero no, cada uno va con su tarjeta independiente. Entonces yo creo que no está bien hecho, pues. La Mesa de Unidad Democrática, que aglutina a parte de la oposición al chavismo, trata de salvar los muebles con gestos desesperados como el del candidato a la gobernación del estado de Miranda, Carlos Ocariz, que renunció tras semanas de duras refriegas dialécticas con otro candidato opositor. Usted que está desmotivado o que tiene dudas
No permita que le roben la herramienta que tiene para expresarse, el voto. Kaisa Reino Unido ngaha marga según negar hay katajib kiwa alerta terorista unyang chawin gampi hanwal tawin kut khaweta patu kamarak atentado nyang kachawin ka unyang chasitapata. La policía de Reino Unido interroga a 4 sospechosos tras la explosión de un taxi frente a un hospital de Liverpool, que dejó un muerto y un herido este domingo. El gobierno británico ha elevado a grave su nivel de alerta nacional por terrorismo. Por su parte, el primer ministro Boris Johnson subrayó la valentía de sus conciudadanos. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Mérida. Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida. Ideas. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Altupata marcana alcaldesa Copa Pequinjireje Catasirequiu Cais Hospital Corazón de Jesús Toquena Kunhamte Coyawani Causa Yuca Marjama Chicanjas para intervención quirúrgica con vivo con mecani Catasima hernia usu Ñanchau y Toquena y Catsitapatu Campesa Coyawani Toquenas Kinijamawa o Kichawani Casa de Aseneutan o Altawani Casa Sino Alquirine Capaja Camata y Atiar aquí. La alcaldesa el día viernes 12 de noviembre ha sido intervenida quirúrgicamente por un tratamiento que estaba llevando ella en el Hospital Corazón de Jesús. Ha sido operada de emergencia por una hernia umbilical con el tratamiento que se ha podido llevar era necesario porque ha sido una hernia estomacal de alrededor de 20 centímetros. Los médicos el día de hoy la han evaluado y le han dado una baja de 10 días.
Es en ese sentido informar a la población. La alcaldesa está estable, está en terapia intermedia, pero por recomendación de los médicos del Hospital Corazón de Jesús, la alcaldesa Eva Copa tiene que estar con una baja médica de 10 días. Gracias a Dios la operación ha salido todo un éxito, no hay problemas, pero sí la recuperación, como la herida es grande y el tamaño es de 20 centímetros de la hernia, tiene que estar con un tratamiento exclusivo también en el hospital. Chuquigo Marigana, Federación de Juntas Vecinales Guinea, Jarinja Parequiwa, Asamblea de la Paseñada, Tanta Chauito, que Hachican Yashispaya, sido paspa funcional, que tiene que tener la municipio que no panaca, Jania y Acamarca Chinica Manda Chispat, sino Acamata y Atiapalqui. Hoy nos encontramos como juntas vecinales y otras organizaciones sociales en estado de emergencia, donde en este momento el señor Iván Arias y su supuesto FEJUVE a la cabeza del señor René Vallivian están llevando una asamblea de paseñidad donde nosotros desconocemos totalmente y rechazamos a estos señores que simplemente pretenden llevar adelante políticamente, porque no le corresponde al señor Iván Arias llevar una asamblea de paseñidad, porque nosotros como entes cívicos, nosotros vamos a llevar, porque estamos organizando con todas las organizaciones sociales vivas que existen aquí en la ciudad de La Paz. Nosotros nunca hemos sido invitados por este señor Iván Arias, mucho menos por este señor que no representa a nadie, es el señor Vallivian, porque acá está las juntas vecinales electos por sus bases de los 5 macrodistritos que estamos llevando desde nuestra sede social, y nosotros por eso rechazamos rotundamente esta asamblea de paseñidad. Alto para Margasti, COVID-19 usutu de queja, ni a Pusi, Waranga, o en todo una coa, vacuna que tocó a para que Yucamatas Kinigama, a Canwalt o una cata que espilla aquí. En este momento no nos han estado pasando los datos oficiales, sin embargo nos han indicado que en el transcurso del día sí vamos a ser informados con relación a esto con los datos oficiales del Alto. Sin embargo, hasta ahora hemos estado vacunando 2% en total de lo que significa el trabajo que como municipio nada más. Como municipio, todavía aquí hay que incrementar lo que se llama la vacunación de los centros de salud y lo que es el ministerio. Entonces, estamos sobre 4,000 vacunados en adolescentes, en jóvenes de 16 y 17, y hemos logrado vacunar aproximadamente un 2% ya de la vacunación en los adolescentes de 12 a 15 años. Sin embargo, desde el día de mañana se van a comenzar a trabajar con las unidades, se ha coordinado porque se los va a vacunar en cada uno de los establecimientos a los jóvenes de 12 a 15 años. Primero son los niños. Más de 34,000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Kaisa Confederación de Interculturales de Bolivia, Oxanquiri, Pequinchiri, Pajama, Iraquiwa, Rómulo Calvo, Cívico Cruceño, Oxanquiri, Marcair Piriro, Catunta Pañapo, como la cuchina capat, Pocaya Pañapa, Janualta, una cuñencheo, Atapato, como la que marca Saruyan, Cachau, una campi, Chicancheo, Atapata. Hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presente, referencia, enjuiciamiento al cívico Rómulo Calvo y otros. Hermano presidente, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, CESIO, le hace llegar un cordial saludo revolucionario, deseándole éxitos en las funciones que desempeña por el bien del Estado Plurinacional de Bolivia. El motivo de nuestra misiva es para hacer respetar el voto popular de todos los bolivianos y bolivianas en las urnas, eligiendo democráticamente a un presidente constitucional. Estamos en contra de la sedición y la falta de respeto a la primera autoridad del país, mintiendo a los bolivianos y bolivianas con un solo afán de no ser responsables de sus actos de sedición y de tumbar un gobierno electo democráticamente. Ante esta situación, hermano Luis Arce Catacora, damos un plazo de 48 horas a su digna autoridad para que active todas las leyes vigentes en el país para detener al cívico Rómulo Calvo y otros por sedición y privacidad de la población que tienen ganas de trabajar y salir adelante con la reactivación económica de Bolivia. Central Obrera Boliviana, Oxanguiri, Campi, Comarca y Federación de Juntas Vecinales El Alto, Oxanguiri, Campi, Hamta, Parequivo, Maísta, Siña, Ujamata, Carna, Qatar, Huasquinijama, Presidente Arce, Marquir Periro, Ajatayatak, Takpacha, Janualta, Unacana, Comarca, Yancha, Unacana. Hemos sostenido una reunión con nuestros hermanos de la ciudad del Alto, con nuestra institución revolucionaria que es la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad del Alto. No solamente para analizar lo que está aconteciendo en el país, sino que también saludo a nuestros compañeros de buscar la unidad entre la FEJUVE del Sur y la FEJUVE del Alto 6 de marzo. Esa unidad con un solo objetivo, para poder defender nuestra democracia, para poder defender nuestro proceso, para poder defender
a nuestro gobierno elegido democráticamente. Lamentamos, lo habíamos dicho, la actitud de estas instituciones cívicas que se dan la tarea de desinformar, de tergiversar la información de normas, leyes y otros. Claro está, y el pueblo boliviano lo sabe, no son las leyes, no es la ley 218, no es la ley 1386. El objetivo es desestabilizar el gobierno. Alto Pata Marigana Pasirikiniwa Festival del Anticucho Vegetariano Kaisa Ciudad Satélite Plaza del Inco Toquina Tungim Sakarokun Usrakateka Paxino Komak Tungkaya Tungan Usrakateka Paxino Komatas Kirihama Okichuela Kunkenchea Sinawita Parahiutak Pachamarca Chile Caro. El día jueves 18 y el día viernes 19 de noviembre en la Plaza del Inco se está realizando el primer festival del anticucho vegetariano y tradicional. ¿En qué consiste? En que compañeros que están innovando, ¿no?, la actividad económica, están realizando un festival en el cual se va a llevar anticuchos de pollo, ¿no?, de carne de soya, también de llama y el tradicional, ¿no?, a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en la Plaza del Incu, ¿no? Invitamos a toda la población que nos venga a acompañar y venga a degustar estos ricos anticuchos. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Kita kuya kanaka mai kutim pa ko kichawa karutuk te khanya na robanti ku tanitas kaluk ampi ya khayati wuri kampi. Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa, aka wakichawi uñañis tayawaitana.